Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial vamos a aprender cómo copiar o migrar tu sitio web de un servidor a otro o en el mismo servidor si quieres tener una réplica. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes se suscriban a mi canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es, para entender el concepto, les voy a mostrar mi sitio web que se llama cispasocial.com. Los invito a ingresar y de paso a registrarse para poder participar de sorteos. Este sitio se los voy a mostrar para que vean que va a ser el resultado final, es decir, este es mi sitio real en el cual encuentran todos los tutoriales que vamos haciendo en mi canal. Esto siendo el origen, voy a mostrarle ahora el destino. Tengo otro sitio que se llama cispasocial.ga, que es para hacer pruebas, y aquí fíjense, tengo instalado un WordPress, pero en este caso tiene obviamente otro tema y yo lo que quiero es replicar toda la funcionalidad de este sitio. Aprovecho en 2 segundos también para comentarles que si ustedes quieren ver cómo crear un sitio igual a este con un dominio gratuito, como lo ven aquí, que es cispasocial.ga, lo tienen en este tutorial que voy a dejar aquí en las tarjetas. Y eso incluye el SSL, que es el certificado de seguridad. Dicho esto, avanzo. Voy a entrar en la parte administrativa de mi sitio original, que es cispasocial.com, y aquí dentro vamos a ir a plugins. Dentro de plugins vamos a añadir uno nuevo y para encontrar el plugin que necesitamos vamos a tipear All in One. Una vez que ingresen eso, se va a ejecutar el filtro que realiza WordPress y este es el que necesitamos, All in One WP Migration. Voy a dar a instalar, es muy rápido este proceso de instalación, así que lo vamos a guardar. Y les recuerdo que esto me va a dejar hacer una migración de un servidor a otro por medio de un backup del sitio. ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil? ¿Que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos? ¿Importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa? ¿Crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma? ¿Crear fuego? ¿Crear ciclos de día y noche y mucho más? Visita mi canal Chamullos Tutoriales en YouTube o mi página web www.chamullostutoriales.com. Una vez que esté instalado, toco en activar y aquí vamos a ver que me lo va a mostrar en el listado de plugins, pero además de verlo aquí, adicionalmente vamos a tener este menú que nos va a dar la opción de exportar un archivo u otro contenido, importar y hacer copias de seguridad. La opción que vamos a usar nosotros es exportar, así que voy a dar clic y aquí vamos a tener esta herramienta. Si pulsamos aquí vamos a acceder a este menú donde podemos tener, digamos, o exportar este archivo a diferentes lugares, como un archivo, un FTP, Dropbox o lo que ustedes deseen. Yo le voy a hacer a un archivo, cliqueo, y lo que va a empezar a hacer es generar un empaquetado o un backup de todo mi sitio. En este caso, claramente este proceso va a demorar unos segundos y va a variar ese proceso de guardado según el tamaño de su sitio. Pero fíjense, yo en este caso mi sitio tiene bastante contenido y ya terminó. Es decir, es muy rápido el proceso, a pesar de que yo ya tengo un contenido bastante grande. No tanto porque el sitio es nuevo, pero fui avanzando. Ok, antes de poner cerrar, aquí tenemos la opción de descargar este archivo, así que vamos a hacer clic. Y acá, como vieron, empieza a descargar como si fuese cualquier archivo en el navegador. Ahora sí, mientras aguarda y termina de descargarse, vamos a esperar unos segunditos y una vez que termine, continuamos. Una vez que finaliza la descarga, si vienen aquí y ponen mostrar en carpeta, aquí van a tener el archivo que nos dejó realizado. Voy a copiar este pad, digamos, esta ruta para tenerla disponible. Cerramos entonces ahora sí la ventana y aquí terminaríamos el proceso que tenemos que hacer en el sitio original. Vamos entonces al sitio de destino, fíjense, cispasocial.ga en la parte de administración y aquí vamos a ir a plugins, nuevamente añadir uno nuevo y una vez que estemos aquí vamos a tipear All in One al igual que lo hicimos recién y vamos a esperar a que se ejecute el filtro. Una vez que termine este filtro, obviamente seleccionamos el mismo plugin que seleccionamos en el otro sitio y vamos a pulsar instalar. Esperamos unos segunditos a que se ejecute el proceso de instalación y una vez que está realizado pulsamos en activar. Como sucedió recién en el otro sitio, tenemos la parte del plugin y obviamente el menú. Nada más que en este caso no vamos a ir a exportar, sino que vamos a ir a importar. Una vez que hicimos esto, fíjense, me dicen que yo puedo arrastrar hasta aquí el archivo o puedo directamente seleccionarlo.
Si yo vengo, por ejemplo, recuerden que dejé la carpeta abierta, lo teníamos copiado, lo voy a arrastrar en este caso y lo voy a soltar. Aquí lo que me va a decir es que el archivo excede el tamaño máximo de subida para este sitio, que son 200 megabytes. Y me dice que podría llegar a aumentar el tamaño o conseguir la versión ilimitada que es pago. Pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar, vamos a abrir en una ventana nueva este enlace que nos muestra aquí abajo y aquí me dice diferentes opciones para incrementar el tamaño de subida. Puedo modificar este archivo, pero es complejo. Puedo modificar este otro archivo, que también sería complejo, o utilizar un plugin, que es este que ven aquí. Entonces vamos a ir por la activación del plugin, voy a hacer botón derecho y vamos a abrir nuevamente esta ventana. Una vez que hicimos esta tenemos una versión básica hasta 512 megas, que a mí me es más que suficiente, insisto, y yo ya tengo bastante contenido subido, y creo que estoy en la mitad, si habrán visto cuando hicimos el backup. Y tenemos que no tenga tamaño ilimitada con un premium, pero va a tener costo. Por ende, me voy a ir por la versión gratuita y voy a tocar aquí en descargar. Una vez que hicimos esto, nuevamente, si ponemos a abrir en carpeta, me copio la ruta por las dudas, pero hoy teníamos nuestro plugin ejecutado. Voy a volver hacia atrás, hacia donde estábamos recién aquí. Vamos a ir nuevamente a plugins. Vamos a ir a añadir uno nuevo. En este caso vamos a poner subir un plugin, porque lo vamos a subir de un archivo. Y acá me pide que seleccione el archivo. Entonces vamos a seleccionar un archivo y voy a pegar la ruta que acabo de copiar. Y fíjense, acá está la extensión. Hacemos clic, damos en abrir y lo que está haciendo es subir este archivo, que es un plugin para tener más espacio. Toco en instalar ahora y listo. Ya se está ejecutando la instalación, lo va a descomprimir, lo va a instalar y acá ya me indica que el plugin está instalado correctamente. Puedo volver o activarlo. Lo que voy a hacer es activar este plugin, obviamente. Lo voy a dejar funcional y aquí ya lo tenemos, el All-in-One y la extensión del All-in-One. Ahora sí, volvemos a repetir el proceso. Si vengo aquí a importar, recuerden que yo arrastré anteriormente mi archivo de backup. Vamos a probar el otro proceso, que es seleccionándolo. Voy a tocar archivo. Y aquí tienen el backup que habíamos realizado. Pulso en abrir y ahora no me va a decir más, digamos, este inconveniente del espacio. Entonces solo debemos esperar a que se ejecute. En este caso en particular, lo que es la parte de subir el contenido, demora un poquito más que lo que demoró la descarga, que vieron anteriormente que fue rapidísimo. Así que acá, a tener un poquito de paciencia, igual no es tanto lo que demora, pero debemos esperar unos minutos hasta que termine. Una vez que finalizó el proceso, nos vamos a encontrar con este mensaje, que obviamente es un warning, que lo que va a hacer es indicarnos que va a suscribir todo el site, incluyendo la base de datos, los plugins y toda la información, con lo cual me dice si quiero cerrar o quiero proceder, y yo obviamente voy a pulsar en proceder. Cuando hagamos esto va a demorar unos segunditos y lo que va a hacer ahí es hacer de vuelta la tarea, digamos, de ejecutar la restauración de los archivos. Lo que vimos anteriormente es como que subió todo el site y ahora lo que va a hacer es pisar con esos archivos el site anterior. Esto sí es extremadamente rápido, perdón, no se preocupen. Listo, ahí me dice que mi sitio ha sido importado correctamente. Yo voy a pulsar en finalizar. Una vez que hicieron esto, ya tendríamos todo listo. Pueden seguir revisar algunos detalles. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a ir, recuerdan que teníamos aquí en esta solapa el site de cispasocial.k. Acá simplemente voy a pulsar en refrescar y van a ver que solo ya va a cambiar y aquí está, ¿ven? Ahora tengo a cispasocial.ga con el mismo contenido exactamente igual que tengo en cispasocial.com. Esto también lo pueden ver desde aquí si entran inclusive, por ejemplo, en la sección de plugins. Acá me va a pedir sí que ingrese nuevamente el usuario y la contraseña. Van a ver que tengo más plugins de los que tenía antes y tengo todos los plugins que tenía instalado en el otro site. Cada uno de estos obviamente los vamos a ir viendo en el correo de los tutoriales. Pero con esto ya aprendieron cómo copiar un site de un sitio al otro. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si es así, por favor no olviden suscribirse, no olviden darle clic en la campanita para recibir nuevos material y tutoriales que voy a seguir realizando. Los dejo acá sobre el final con la pantalla al tutorial anterior, al siguiente tutorial. Les agradezco muchísimo por ver este video. Chao.